Bien, tenemos el siguiente problema en el cual nos indican que hallemos el valor de alfa para que el sistema mostrado se encuentre en equilibrio. Entonces, la palabra equilibrio ya es una palabra clave que nos indica que estamos enfrente de un problema de estática. En este caso, ese ángulo alfa es el ángulo que hay entre esta cuerda de aquí que une el bloque del centro con la polea, ¿ya? Y a su vez con este bloque que se encuentra a la derecha. Y la vertical, que es una línea segmentada con blanco, que ustedes aquí lo pueden ver. Bien, entonces vamos a empezar con la solución del problema. Bien, entonces vamos a enumerar a los bloques. El primer bloque le voy a llamar bloque 1, el segundo será el bloque 2, el tercer bloque será obviamente el bloque número 3. Entonces, el bloque 1 tiene un peso de Q, el bloque 2 y 3 tienen el mismo peso de magnitud P. Bien, vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre, DCL. Primeramente, empezamos con el bloque 1, ¿ya? Bloque 1. Bien, tenemos aquí al bloque número 1, ¿ya? En el cual vamos a dibujar los vectores. En este caso, el primero que dibujamos siempre es el peso, que apunta hacia abajo, ¿ya? El vector peso, cuya magnitud es Q. Y hacia arriba, para que el bloque no se mueva, debe haber una tensión en la cuerda, que vamos a llamarle tensión 1. Entonces, esta tensión, esta cuerda aquí, tiene una tensión T sub 1 y aquí dijimos el peso, ¿no? Aquí está el peso Q. Bien. Sucede entonces lo siguiente, que si yo considero que las fuerzas que tienen la dirección hacia arriba, ¿ya? Las considero positivas, entonces aplicando la primera condición de equilibrio que nos habla del equilibrio traslacional, es decir, para que este bloque no tenga movimiento vertical, en este caso tengo que aplicar esta ecuación, ¿no? Que la sumatoria de las fuerzas verticales deben ser nulas o igual a 0. Por lo tanto, aquí coloco T1 menos la fuerza que va hacia abajo, que es el peso Q, y esto lo igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo que la tensión T sub 1 es igual a Q. Bien, entonces ahí tengo una ecuación que más adelante me va a servir. Voy a llamarla a esta ecuación 1. Lo propio con el bloque 2. Para ello, también hacemos el diagrama de cuerpo libre de CL, que colocamos el bloque 3. Tenemos aquí el peso y hacia arriba la tensión de la cuerda, que vamos a llamarla tensión 3. Bien, lo propio, hacemos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y tengo lo siguiente, que la tensión T sub 3 menos el peso P debe ser igual a 0. Entonces de ahí, despejando la tensión 3, me queda que es igual al peso. ¿Sí? Bien. Y aquí tengo mi ecuación número 2. Posteriormente, me voy a este punto de aquí, el punto de unión, ¿ya? De la tensión 1, es decir, de la cuerda, que también podría llamarla, si quieren, cuerda 1, y la tensión 3. Y la tensión 3. Bien, entonces aquí tengo dos cuerdas que son distintas, ¿ya? Pero toda esta cuerda que parte desde este nudo de aquí hasta el bloque es una misma cuerda, por lo tanto tengo una misma tensión, en este caso con esta dirección, ¿ya? Para este punto de aquí tengo esta tensión T sub 3 y luego aquí tengo la tensión T sub 1 porque sigo la misma cuerda, ¿no? Que pasa por la polea. Bien, entonces realizando el diagrama de cuerpo libre, en este punto en cuestión, este punto de aquí que voy a llamar punto A, ¿listo? En el punto A. Entonces justamente en ese punto tengo fuerza. La primera que es la tensión T sub 1 y la segunda que es la tensión T sub 3. Y finalmente hacia abajo siempre tendré la tensión de la otra cuerda que está aquí, una porción de cuerda
que tendrá la misma tensión que el peso, ¿no? Entonces aquí le pondré P y listo. Entonces ahora tengo un pequeño inconveniente, ¿no? Con los ángulos, ¿ya? Pero antes de eso voy a trazar aquí mi eje de referencia, aquí el eje X y vertical el eje Y. Entonces el ángulo que existe entre la vertical, ¿ya? Y la tensión 1 aquí es de 50, ¿no? 50 grados. Y el ángulo que existe entre la tensión 3 y la vertical y el eje Y es alfa. Bien. Ahora, como yo tengo tres fuerzas concurrentes, ¿ya? No voy a descomponerlo, sino que directamente voy a ir a lo siguiente. Voy a construir un triángulo de fuerzas, ¿ya? Entonces, como yo sé que los vectores se pueden trasladar, entonces voy a aprovechar esa propiedad, ¿ya? Aquí escribo, dibujo el vector t sub 1, luego continuado el vector t sub 3, ahí está, t sub 3, y como estoy en un problema de estática, ¿ya? La sumatoria de todas estas fuerzas debe ser nula, ¿no? Por lo tanto, debe cerrarse, ¿ya? Este polígono, si quieren, ¿ya? De tres lados, o tres vectores. Entonces aquí tengo el vector P. De acuerdo con este triángulo de fuerzas, yo me doy cuenta que el ángulo que hay entre el vector T sub 1, o tensión T sub 1 si quieren, y la vertical, que también puede ser P, el ángulo que hay aquí es de 50, ¿no? A ver, luego, el ángulo que hay en esta parte, no lo conozco, ¿no ves? ¿Sí? Pero podría ser lo siguiente. Como yo sé que el ángulo que hay entre la vertical, ¿ya? Y el vector t sub 3 es el ángulo alfa también. Entonces yo esto lo puedo prolongar, ¿no? Ya con la misma dirección. Y aquí también voy a seguir prolongando una línea que tenga la misma dirección que el vector P o el peso P. Bien, entonces yo sé que aquí tengo un ángulo alfa por geometría. Como tengo ese ángulo alfa entre esta línea de aquí y la vertical, también se repite aquí, ¿no? Porque aquí sigue siendo vertical y sigue estando aquí también la misma línea o la misma dirección del vector t sub 3. Por lo tanto, aquí tengo también el ángulo alfa. Bien, dicho eso, ya sé que aquí tengo un ángulo alfa, aquí el ángulo de 50 y aquí en esta parte, ¿qué ángulo tendré? Vamos a llamarle beta. ¿Ya? Yo sé que en todo triángulo se cumple lo siguiente, que la sumatoria de los ángulos interiores, beta más alfa más 50 grados, es igual a 180 grados. Esto sucede siempre en geometría plana. Entonces, ese ángulo beta es igual a 180 grados menos 50, y aquí vamos a restarle también menos alfa. Por lo tanto, beta es igual a 130 grados menos alfa. Bien, ya conozco el valor del ángulo beta. Bien, entonces, como me piden calcular ese ángulo alfa, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo más conveniente en este caso es lo siguiente. Como ya tengo todo este triángulo de fuerzas formado, voy a aplicar la ley de seno. Entonces, solamente aquí trabajo con magnitudes, ¿ya? No con vectores. Entonces, como conozco un ángulo y también conozco aquí el ángulo beta en función del ángulo alfa, fácilmente podría hacer lo siguiente, ¿no? Veamos. Voy a colocar aquí la magnitud del vector t sub 3, ¿ya? Y se escribe abajo el seno del ángulo opuesto, ¿no? Entonces aquí va a ser seno de 50 grados. Luego esto es igual, ¿ya? Voy a trabajar en este caso con el peso P vertical, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí también la magnitud del peso P y lo voy a dividir entre el seno del ángulo beta, que es igual a 130 menos alfa, ¿ya? Que es el ángulo opuesto a este peso.
Así es como se trabaja con la ley de seno. Y aquí también podría colocar, ¿no? Si es que deseo, aquí puedo colocar t sub 1 entre el seno del ángulo opuesto a t sub 1, que es alfa, ¿no ves? Entonces aquí le pongo seno de alfa. Y ya está. Ahora, ¿cuánto vale t sub 3 y cuánto vale t sub 1? Bueno, de la ecuación 1 y 2 que se encuentra aquí, yo me doy cuenta que t sub 1 ya es igual a Q, t sub 3 es igual a P. Por lo tanto, si yo ocupo la parte de la derecha, ¿ya? Esas dos expresiones, si ahí hago una ecuación, no conozco cuánto vale Q, tampoco conozco cuánto vale alfa, entonces no podría hallar alfa. En cambio, si yo elijo estas dos partes de aquí, ¿ya? Sí podría hallar el valor de alfa porque estas P se me pueden simplificar, ¿no ves? Entonces yo aquí voy a escribir simplemente P entre el seno de 50 grados, por supuesto, y esto es igual a P entre el seno de 130 menos alfa. Por lo tanto, P se puede simplificar con este otro. Aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Y entonces tengo esto, ¿no? Voy a pasar a multiplicar ambos términos. Bien, ahí está. Pasé ambos términos a multiplicar. Y para que esta igualdad se cumpla, los ángulos deben ser iguales, ¿no ves? Porque tengo la misma función trigonométrica. Entonces, de aquí voy a despejar el valor de alfa, ¿ya? 50. Por lo tanto, despejando alfa, tendré que alfa es igual a 130 menos 50. ¿Ok? Este pasa aquí a restar y este viene aquí a sumar y me queda esto. Por lo tanto, finalmente, alfa es igual a 80 grados.